Hoy un nuevo episodio de nuestro programa Hormiga Talks y hoy también una persona, un emprendedor súper especial y es Camilo Gómez, co-founder de Philo, una de las pocas compañías especializadas en servicios legales que es en realidad un emprendimiento tecnológico. Entonces hoy Camilo nos va a dedicar unos minutos de su preciado tiempo para darnos a todos unos tips clave de qué es lo que hay que tener en cuenta para no embarrarla creando una empresa, creando tu emprendimiento. Bienvenido Camilo a Hormiga Talks y gracias por donar una neurona contribuyendo un poquito más al mundo, al progreso y a la felicidad. Bienvenido. Hola Gerardo, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, la idea es donar una neurona más para ayudarle a nuestro ecosistema emprendedor colombiano y latinoamericano así, pues a no embarrarla en los temas jurídicos y tener muchas más probabilidades de éxito que al final pues nos impactan a todos los actores del ecosistema de una manera muy buena. Así es, Camilo. Vamos a iniciar haciendo una breve introducción. ¿Quién es Camilo Gómez? Pues mi camino fue pues ver desde la universidad cómo era posible, pues digamos, cómo era imposible, entre comillas, para un abogado emprender. Veía Rappi, veía domicilios, estaban empezando a aparecer los primeros startups y yo decía, venga, qué chévere eso. Lástima que yo sea abogado porque pues me va a tocar hacer una carrera de 40 años y luego montar mi firma Gómez y Gómez Asociados. Y bueno, pues nada, salí al mundo real, enfocado más que todo al sector público, me llamaba la atención la política, generar cambio en la sociedad a través de esos medios. Y pues bueno, me desenamoré del mundo público, muy burocrático, clientelista, totalmente inactivo. Y pasé al sector privado, trabajé en firmas de abogados, en empresas multinacionales como Alpine y Novartis. Conocí, digamos que otra forma de hacer las cosas, un mundo, por el contrario, totalmente movido por la eficiencia, la competitividad, etcétera. Y pues digamos que en ese camino encontré a mi co-founder, Santiago Rojas, que había arrancado Philo y pues bueno, tomé la decisión de emprender. Era en los días abogado corporativo y en las noches me ponía la capa de emprendedor. Al almuerzo y en la noche pues emprendía, buscaba clientes, pensaba en el modelo de negocio. Y bueno, un momento en el que tuve una charla con mi socio y le dije, oiga, es que es muy riesgoso emprender. Yo estoy bien en Novartis, en farmacéutica, etcétera. Me dijo, oiga, es más riesgoso ser empleado. Yo no le creía y bueno, ahí como que tomé la decisión y bueno, al año, 2 años, mis amigos de estas compañías que escalaron a unos cargos muy importantes en las gerencias legales y demás, en efecto, pues los despidieron de un momento a otro por un recorte personal, duraron 2 años sin empleo. Y bueno, pues eso me dejó ver que realmente pues podía tomar un camino de vida para generar un cambio, en este caso para apoyar emprendimientos que creo que son el motor de cambio del mundo moderno, a través de lo que sé hacer, que es prestar servicios legales y apalancándome en tecnologías que me permitieron emprender siendo muy joven, sin tener que pasar el camino pues que todos los abogados tienen que seguir. Entonces pues esa es mi historia, tomé el riesgo y resultó ser menos riesgoso. Y antes de que nos cuentes de manera espontánea los tips esos legales claves para el emprendedor, yo quisiera entender un poquito más una cosa. ¿Cuál es esa consulta recurrente que te suelen hacer los emprendedores? ¿Qué es lo que más ves que les preocupa? ¿Cuál es el área sobre la cual ves más vulnerabilidad en los emprendedores? Bueno, pues consultan por cosas muy variadas. A nosotros, pues afortunadamente en Philo, como contamos con una red colaborativa de abogados de distintas especialidades del derecho, pues les ayudamos con temas de términos y condiciones, registros de marca, creación de empresa, pero pues digamos que eso es transversal a todas las compañías. Yo creo que en el mundo del emprendimiento lo más recurrente son los contratos de vesting, formas de vincular precisamente el talento humano, como lo hablábamos también antes, escaso, costoso como un desarrollador, mediante un incentivo que es ofrecerle acciones de la compañía sometido al cumplimiento de unos plazos y de unos objetivos. Ese digamos, es algo bastante recurrente que lo necesitan todos los emprendimientos porque captar y retener talento valioso con un cash flow difícil, pues es complejo y esto es una figura que viene de Silicon Valley, entonces
muy pocos abogados colombianos la conocen, y a los emprendedores que les gusta a veces autogestionar sus contratos, aprender a hacerlo ellos mismos, se les dificulta porque es un tema muy técnico. Llevándote la pregunta un poquito a otro lado, ¿cuál es el error más común que ves en los emprendimientos, en los emprendedores, desde el punto de vista legal? ¿También es un error en el tema ese de vesting o hay otros que puedes resaltar? Pues bueno, ya entrando quizá un poco más en el tema de los tips, pues para mí un error bastante común es en el momento de la constitución de la sociedad, si se encuentra pues que es una SAS, una sociedad por acciones simplificada, que es la gran mayoría, salvo que estés en un sector regulado como el de seguros y que te quieras meter en el InsurTech, pues que tienes que ser una limitada, o si estás en un sector financiero, quizá tengas que ser una sociedad anónima, si estás en crowdfunding, si estás en intermediación financiera, este tipo de cosas. Pero si tú ya escoges que es la SAS, para mí el error común es constituir la SAS con los estatutos genéricos de la Cámara de Comercio, o incluso no los de la Cámara, los de Internet, porque uno en los estatutos es el primer contrato que uno hace, es el contrato que hace con sus socios. En la SAS uno tiene la ventaja de que puede pactar todo lo que quiera, excepto pues que esté en contra de la ley. Me han llegado muchísimos casos de gente que tiene socios que se volvieron free riders y nunca volvieron a aparecer, se quedaron con el 50% de las acciones, no trabajan, no contribuyen. Perdón, Camilo, ¿ahí se volvieron qué? Free riders. Free riders. Ajá, exacto, que no, pues que se montaron en el bus y no hicieron nada más por el emprendimiento, o sea, les dieron sus acciones y dejaron de contribuir. Eso puede ocurrir por muchas cosas, les surgió un nuevo proyecto, o se desmotivaron, etc. Pero quedan uno que sí le trabaja. ¿Y cómo sale de ese engrampado que tiene de socio que no hace nada? Entonces, digamos, uno si tuviera unos buenos estatutos desde el principio, asesorado por un abogado, hay unas cláusulas de exclusión de los accionistas. Y si tú no lo pactas en los estatutos, es muy grave, porque la ley de la SAS no lo prevé, y digamos que no tienes formas de hacerlo, salvo que puedas, digamos, que demostrar que hay una conducta desleal o en contra de la sociedad por parte de ese socio ante la superintendencia de sociedades, que pues es un proceso súper largo. Entonces, digamos, ese tipo de cosas que se quedan engrampados con socios, que nunca pensaron en estructuras de capital para recibir inversión. Entonces llega la inversión y toca aumentar el capital autorizado, hay que hacer una reforma estatutaria, que no pensaron en el vesting. Entonces desde los estatutos uno puede decir, oiga, creo las acciones especiales para el vesting que no tienen derecho de voto, por ejemplo, que se emiten con ciertas mayorías de gobierno corporativo. Por lo general el error es no buscar desde el primer momento crear una sociedad optimizada para hacer una startup, para rondas de inversión, para vesting, para salir de socios malos y muchas otras cosas más. Esto del vesting me llama la atención y tengo una pregunta. ¿En el vesting es posible? Supongo que sí, pero ¿cómo son los modelos a utilizar en esto del vesting? En el sentido de qué, digamos, atribuciones o potestad se le puede dar a ese socio con vesting. Es decir, digamos que en el primer año va a obtener el 2% de las acciones, por decir algo, y en el segundo año ya llega al 5%. Tú puedes definir de esas acciones unas atribuciones determinadas, las que tú quieras, o hay unas reglas de juego ya que existen en el mundo de lo que puede llegar a hacer o decidir esa persona, si tiene voz y voto o solo tiene voz? O sea, esa configuración de la potestad que le da a esas acciones gracias a vesting, ¿cómo se determina y hasta dónde pueden llegar? Entonces uno con el vesting en sentido muy amplio, lo que él hace es darle la posibilidad a otra persona de consolidar un derecho sobre un activo, si cumple con un plazo, una condición o ambos. Eso es un sentido muy amplio, porque digamos en el mundo corporativo de hace 20 años en Estados Unidos, las farmacéuticas, para retener talento o capturarlo, le decían a los personajes, mira, yo te pago lo mismo, tienes los mismos beneficios, pero te doy un beneficio de que si tú te quedas conmigo 10 años y tú vas pagando tu pensión, yo te pago la mitad de tu pensión y haces vesting sobre tu pensión. Entonces ese es como el inicio, ¿no? Ahora en el mundo de las startups en Silicon Valley dijeron, listo, hagámoslo con acciones de la empresa. Entonces puede funcionar de distintas maneras. Primero, para evitar los free riders. Yo creo una empresa contigo, Gerardo. Somos socios 50-50, pero ambos nos sometemos a un vesting de restricted stock. Es decir, ambos tenemos nuestras acciones, ya somos socios, pero consolidamos el derecho a retenerlas y no revendérselas a la sociedad. Hay otros, digamos, donde tú te ganas a futuro las acciones directamente o stock options, es decir, opciones para comprar las acciones. Ok, perdona ahí pero no te quiero desviar. Es solamente una pregunta aclaratoria.
Quiere decir que en esas opciones, la primera opción que dijiste es que esa persona que entra a la empresa como empleado, enseguida ya es socio, ya tiene acciones. Solo que si se retira en un momento dado, previo a que puedan ya ser de él absolutamente, tendría que vendérselas a la sociedad, ¿cierto? Es así. Correcto, Y en la correcto, segunda exacto. opción, no es socio de una vez, no es socio de entrada, sino que se le convierten una vez pasa un tiempo determinado. Correcto, exacto. Y ahí ya, digamos que, pues sí, depende mucho de lo que tú negocies, pero el estándar es dar acciones especiales para vesting, nosotros las denominamos tipo B, y ellas consisten en, digamos, acciones con derechos económicos a recibir dividendos, pero sin derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas, con restricciones a la venta. Digamos, durante unos años no se las puedes vender a nadie, solo a la sociedad. Digamos que eso puede ser un estándar, ¿no? Y digamos ahí estamos hablando de los diferentes tipos de vesting y de las limitaciones que podrían tener las acciones que uno concede. También puede dar acciones ordinarias, o sea, todo depende mucho de la negociación que tú tengas con tu colaborador. Okay. O sea, sí, es básicamente muy abierto a lo que uno se quiera inventar, ¿sí? Exacto, sí, porque es una figura anglosajona, viene de Silicon Valley y acá toca adaptarla a Colombia, pues a lo que, digamos, con un contrato de suscripción de acciones con un aporte en industria, con una opción de compra, puede ser, o cosas así. Digamos que ya toca platanizarlo y ver cómo se ajusta a la regulación local, pero pues digamos que mientras no sea ilícito se puede, así funciona el derecho privado. Una pregunta también de curiosidad por ser emprendedor. De tu experiencia, ¿cuál de todas la infinidad de opciones de cómo hacer un vesting, cuál crees tú que es como la mejor forma de hacer uno en el sentido de cuál logra retener mejor el talento, cuál logra crear una empresa con mayor prospección? Bueno, pues yo creo que, mira, digamos, si tú estás empezando una empresa con alguien, como lo hablábamos ahorita, desde la gestación de la idea, te consigues al tequi, al que vende, y bueno, todos se meten al equipo, ahí yo diría hacer un restricted stock, es decir, eres socio y te ganas el derecho a seguir siendo socio y no revender las acciones. Ya si estás montando a alguien al bote después, o sea, si ya tú constituiste la sociedad, ahí lo mejor es usar el vesting stock options, que lo usa Rappi, porque eso mitiga riesgos laborales y tributarios. La persona se gana el derecho a comprar la acción, no se gana la acción de una vez, la compra a un precio X, que es obviamente más bajo que el del mercado, y entonces pues ahí lo que se vuelve al final es un socio capitalista que paga por sus acciones, solo que paga un precio mucho más cómodo. Interesante. Y dos preguntas que me surgen de esa respuesta. ¿La paga cómo? ¿Se puede con su sueldo? Con plata. O sea, toca que giren los recursos a la sociedad y lo mejor es no decir como no, entonces yo te descuento el salario y pago, porque entonces ahí se empiezan a materializar riesgos laborales, porque eso se podría empezar a entender como, yo le estoy pagando en acciones, ¿cierto? Entonces eso entra a formar parte del salario, a sumar para fiscales, etc, etc. Entonces, saque su plata. Ahora, hay un cliente que estamos asesorando, por ejemplo, que él dice, no, si yo le giro a él un bono adicional, porque pues no quiero que él pague por las acciones, le doy un bono y ya luego pues él me paga con esa plata. Pero pues son diferentes formas de hacerlo. Y además eso tiene después implicaciones con la DIAN y todo eso, porque una vez adquieres las acciones, tú tienes que ya por declaración de renta mostrar que tú pagaste por eso y tienes ahora ese patrimonio, ¿no? Eso por un lado, claro, tienes que reportar eso como digamos, un aumento en tu patrimonio, y también ahí empiezan los riesgos y lo importante es asesorarse con un abogado que sepa estos temas en las jurisdicciones locales. Camilo, y antes de pasar al segundo tip que nos tienes, ¿cuál suele ser el valor aproximadamente que se suele usar para trasladarle o venderle más bien acciones a esos empleados que han sido favorecidos con el vesting? Uno nunca puede vender la acción por debajo de su valor nominal, registrado en los estatutos y en la Cámara de Comercio. Y el valor nominal suele ser bajo, digamos, el valor nominal por lo general oscila de 1 peso a 100 o 1000 o 10.000. Hay gente que ya lo pone más alto y ahí tocaría pues analizar la situación particular. Por lo general, pues en el mercado vale mucho más una acción que su valor nominal. Me surge una pregunta y es, Total. si yo entro en una empresa como empleado, como un colaborador más, y me ofrecen esto de vesting en el que tengo que comprar las acciones ya después de 1 año, 2 años, lo que sea, y tengo que comprarlas a ese valor nominal que tú dices
yo me pongo a pensar, pero ¿de dónde voy a sacar esa plata si yo me gano 10 pesos, sí, me vivo bien, pero no tengo mayores ahorros? ¿Cómo hago para pagar eso? Entonces, por tanto, el vesting no me sirve. Creería yo, creo yo, es una suposición, que es una reflexión natural de muchísima gente. Eh, por tanto, ¿qué tanto puede llegar a servir el vesting en esos casos? O sea, ¿has visto que eso ocurre mucho, lo que yo acabo de decir, ese escenario? Pues no tanto, la verdad, porque pues tú estás haciendo un buen negocio como colaborador. Si compras una acción de Rappi en 10.000 pesos y la startup está valorada en más de $1 billón, es dependiendo de la situación de cada startup, de variables como su valor nominal de acción, si la persona es empleada o contratista, eh, bueno, y digamos lo que se conceptó en su momento por un experto. Ok, ok, o sea, ahí entiendo el mensaje que es como buscarle al colaborador que queremos que se vuelva nuestro socio algunas ayudas, digamos por decirlo así, algunas ayudas financieras, contables, tributarias, como en ese mundo, para que pueda adquirir más fácilmente esas acciones, ¿no? Como tratar de ayudarle con algunos manejos de ese tipo. Sí, total, porque también hay gente que hace el vesting y, bueno, además de que no cubre el riesgo de la empresa, el empleado no sabe si esto, tengo que registrarlo ante la DIAN, tengo que pagar algún impuesto por esto, tengo que decir que es salario o no. Entonces ya después de unos años es cuando se ven los problemas. Sí, 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 sí. Y yo creo que falta mucha educación, no solo entre los empresarios, entre los emprendedores en términos legales, sino que también falta muchísima educación entre esos colaboradores que quieren entrar a los equipos, que muchas veces no tienen ni idea de cómo es esto de vesting, ni qué condiciones tienen, los beneficios, ni las implicaciones legales, tributarias, ni sus derechos, ni sus deberes. Creo que hay bastante ignorancia en eso y ya es hora de que vayamos difundiendo toda esta información. Por eso me parece clave esta entrevista contigo hoy en Hormiga Talks, para enseñarle un poquitico al mundo acerca de esto y que se interesen en conocer muchísimo más. Entonces, Camilo, dale, vayamos al segundo tip que nos tienes preparado. ¿Qué más crees tú que es clave en todo este camino del emprendimiento y que hay que tener en cuenta? Bueno, este sí es súper transversal y no solo a emprendedores, sino a empresarios que también entiendo pues que de la comunidad de Hormiga, de la cual pues tenemos el honor también de formar parte como proveedores, pues le concierne no solo a emprendimientos, sino a empresas. Y es el clásico error de pensar que uno está protegiendo su marca o ha registrado su marca solo con crear una empresa que lleve ese nombre. Entonces, por ejemplo, Philo, ¿no? Entonces, Philo SAS, se llama Philo SAS. Y bueno, nosotros la creamos. Es un error, de hecho es un error que cometimos nosotros siendo abogados. Digo, no, pues ya, pues sí, tenemos la razón social, o sea, creamos una sociedad, se llama Philo SAS. Y la marca, pues lo hacemos después, lo hacemos después, lo hacemos después. Resulta que la marca, para uno registrarla, pues es un trámite aparte. Uno tiene que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Allá hay una partecita de la superintendencia que se llama la Delegatura de Asuntos Marcarios de Propiedad Intelectual. Y allá uno hace una solicitud de registro. Entonces uno tiene que pagar a la SIC, pagarle como 600, 700.000 pesos y hacer la solicitud de registro. Y si a uno se lo conceden, la marca se la protegen por 10 años. Luego la tienes que renovar, ¿no? Porque si no, la pierdes. Y nosotros nos demoramos 2 años en registrarla. Cuando la registramos, se nos opuso un tercero que tenía una firma de abogados llamada Pilonieta Álvarez. No, y no competíamos directamente, era una firma de servicios de derecho laboral, pero igual, o sea, pues bueno, ganamos claramente, nos dieron nuestro registro de marca, pero hemos tenido muchos clientes que no hacen el registro, se demoran porque algunos por ignorancia creen que solo con el nombre de la empresa ya lo están protegiendo, otros pues digamos que lo dilatan. Y el problema es que acá hay una máxima jurídica que se llama primero en el tiempo, primero en el derecho. El primero que haga el registro, así yo tenga la marca antes y la esté usando antes, se lo van a dar a él el registro.
Tengo muchos clientes que les ha pasado, clientes grandes, de hecho, startups muy, muy reconocidas del sector de movilidad, por ejemplo, del sector fintech. Y luego el tema es que, bueno, me toca comprar la otra marca, me toca negociar un acuerdo de coexistencia marcaria o me toca pues buscar otras salidas que son más caras que los 700.000 pesos del registro marcario. He visto marcas que se han comprado en $80.000, por ejemplo. En Colombia, si uno hace un registro de marca donde nadie se opone, o sea, es decir, que llega un tercero y levante la mano y diga, no, yo no quiero que esa marca se registre, te puede demorar 6 meses. Y si te ponen una oposición, por ahí 8 a 12 meses. Y digamos, en México hemos registrado marcas, en México son más rápidos, o sea, también oscilan en el 4 a 8 meses, en Argentina son demorados, en Argentina hemos tenido marcas que se nos han demorado, que salió una ahorita y empezamos en 2019, casi 18, o sea, 2 años, entonces depende mucho, pero eso es una media, más o menos Ese es como el tiempo, un año. ese es como el tiempo del trámite, ¿no? Pero ¿cuánto te suele durar la Ok. protección de tu marca? ¿Eso sí es como 10 años o algo así? Sí, pues digamos, a ver, en Latinoamérica nosotros tenemos un régimen de propiedad intelectual que es supranacional. Es decir, las leyes, acá no tenemos una ley de marcas, por ejemplo, sino que tenemos una ley que se llama la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, a todos los países que están ahí les aplica lo mismo. Perú, está Argentina también, nosotros, entre otros. Y ahí son 10 años de protección para las marcas. Esto, digamos, el derecho a propiedad intelectual suele ser muy parecido en todos los lugares del mundo. O sea, aquí no es como que el laboral aquí es una cosa y el laboral por allá en Canadá es otra, sino que en estos temas, pues al ser también tan globales, entonces lo que hacen es que hay unos órganos internacionales que definen la pauta, por así decirlo, que mandan la parada y ya luego los gobiernos, las, digamos, entidades supranacionales como la CAN o gobiernos, dicen voy a seguir esas directrices. Entonces, por lo general es muy similar. Para ir cerrando, más que un tip jurídico, quizá un tip de negocios, ¿no? Tratar de buscar diferenciarse a través de ventajas competitivas que da la nueva economía pues, de la tecnología, la economía digital. Modelos como el de Hormiga son súper valiosos, ¿no? Reúnen en un solo lugar oferta, demanda, generan efectos, network effects, nos, digamos, hacen más competitivos a los proveedores, dan mejor servicio a los clientes. Startups como Philo también, que usan economía colaborativa, que hacen disrupción en servicios tradicionales, centrados en el cliente, satisfaciendo sus necesidades con más celeridad, con mejores precios, con más calidad. Entonces, nada, el llamado es a montarse a la economía digital, es el futuro, a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de ver los negocios, más con un enfoque gana-gana, que pues seguramente nos va a llevar a nuestros ecosistemas a prosperar más rápido y a ser más competitivos a nivel global. Camilo, entramos a nuestra última parte de Hormiga Talks y nosotros al final tenemos siempre una sección obligatoria que aplicamos con todos nuestros entrevistados. Y es lo que llamamos historias de guerra. Es decir, que nos cuentes una historia que te haya pasado o le haya pasado de pronto a alguien que conoces, que de pronto sí dejó un buen aprendizaje, un aprendizaje clave y claro en tu vida, que te hayas dicho, pucha, mira, le pasó esto por tal cosa o me pasó esto por tal cosa o sí, algo que nos enseñe pero que a la vez nos divierta. Pues a ver, tengo una anécdota que es desafortunada, pero pues bueno, también deja muchos aprendizajes. Y le ocurrió a un cliente mío, a una fintech a la que te hablaba, que se le adelantaron en su registro de marca. Y él perdió su registro de marca no por no ser diligente, sino por confiar en un abogado que resultó ser un cafre, ¿no? Entonces, era una persona que, pues ese típico abogado de, me pagas 800.000 pesos al mes y yo te hago todo yo solo. Entonces, yo sé de derecho cambiario, yo sé de propiedad intelectual, yo sé de corporativo, todo te lo hago. Que es pues muy común en las pymes, caen mucho en ese error de buscar ese tipo de profesionales. Y resultó pues que bueno, el señor se le dijo, oiga, vaya, registre una marca, tome la plata de los honorarios, tome la plata de la tasa de registro ante la SIC. Y el señor, listo, sí, ya, yo hice el registro, mira, ya, hay correos donde el señor dice, sí, yo hice el registro de la marca. Y bueno, eso fue en 2019. Ahora, pues mi cliente estaba buscando una financiación tradicional con Bancoldex y Bancoldex le dice, bueno,
¿dónde están pues su certificado de registro de marca? Y él me dijo, no, oye, mira, ven, averigua, porque ya con el abogado habían habido otros problemas del mismo estilo, pero este fue gravísimo. Y entonces, nada, yo empecé a investigar con mi equipo de propiedad intelectual y resulta que la marca nunca se había hecho la solicitud, nunca se hizo la solicitud de registro y alguien ya se registró con el mismo nombre exactamente, solo cambiaba una letra. Entonces, pues nada, nos intentamos hacer el registro. Justamente hace 2 días, pues salió la decisión donde nos negaron el registro en una clase de NISA que habíamos intentado. Y bueno, pues ya esto fue un perjuicio demasiado grave para nuestro cliente, entonces le iniciamos una denuncia disciplinaria de este abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, pues fue, digamos, fue el tema de también hay que buscar profesionales que digamos, que sean profesionales, ¿no? Y no dejarse llevar tanto por el tema del precio y que te hagan todo, porque mira que no se puede confiar en personas así. Wow, 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 increíble. Bueno, no, Camilo Gómez de Philo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que los tips han estado increíbles, es súper oportuno para los emprendedores y deberíamos profundizar un poquito más en tips valiosos, legales, cosas claves que deben tener en cuenta los emprendedores, que yo me imagino que después de esta entrevista van a surgir muchos comentarios para que profundicemos aún más en puntos específicos. Entonces, ojalá podamos tenerte aquí otra vez. Invitar a todo el mundo también a que encuentren a Camilo, a Philo específicamente en el marketplace de Hormiga, en hormiga.com. Ahí también van a poder encontrar los servicios empaquetados como productos de Camilo. Van a poder llevarlos al carrito de compras y una vez empezar a utilizarlos. No tienen que ni siquiera pedir cotización porque ya van a encontrar muchos paquetizados. Entonces, esa es la facilidad también del marketplace de Hormiga. Y nada, bueno, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, no, Gerardo, a ti, gracias por la invitación. Espero que a todos ustedes pues les haya sido de mucha ayuda estos tips. Yo sé que el tema jurídico es a veces cansón, da miedo. La gente dice, no, esto es caro, esto me van a robar, me van a hacer una jugada como la que hizo usted, señor abogado deshonrado. Pero pues lo cierto es que el derecho es algo que nos concierne a todos, nos importa a todos, sobre todo en los negocios es muy importante. Y pues nada, la idea y digamos un propósito de vida que yo tengo es ayudar a los demás y ayudar a los demás a superar esos retos legales que tienen. Entonces, pues muchísimo gusto haber estado acá, pues ojalá que esto le ayude a los que lo vean para salir adelante. Y nada, pues si quieren más tips jurídicos, si quieren ayuda nuestra, pues pueden ir al Marketplace de Hormiga. También, como les digo, en nuestras redes sociales y en mi LinkedIn personal compartimos muchísimo contenido, muchos tips para emprendedores y pues para empresarios. Entonces, pues nada, Gerardo, de nuevo mil gracias por tu invitación y también por tu tiempo y por esta. Muchas gracias, Camilo. El conocimiento. Hasta luego. Bueno, chao, chao, gracias.